Bien, continuamos entonces con las disertaciones. Le corresponde el turno ahora al ingeniero agrónomo Gabriel Sorbrigen, quien va a referirse a cultivos de cobertura para la nueva ganadería en zona agrícola. Buenas tardes, ingeniero. Gabriel Sorbrigen es ingeniero agrónomo, especialista y magíster en producción animal. Se desempeña como profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Agrarias, es investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias de Rosario y referente de la sección Sistemas de Producción de la Asociación Argentina de Producción Animal. Trabaja en diversos proyectos de investigación y extensión vinculados al diseño y a la evaluación de sistemas ganaderos sustentables, con énfasis en integración agrícola-ganadera, manejo pastoril y modelización de sistemas productivos. Auspicia esta charla Semillero Bucini, semillas e implantación de forrajes. Antes del crecimiento, antes del rendimiento, antes de cada campaña, todo comienza en una semilla. En Semillero Bucini trabajamos desde hace más de 40 años dedicados a la producción, clasificación y comercialización de semillas forrajeras, acompañando el desarrollo de la producción agropecuaria argentina. Cada semilla representa mucho más que un proceso productivo. Representa experiencia, análisis, control y compromiso con la calidad. Por eso, cada lote atraviesa distintas etapas de selección, limpieza, clasificación y control, combinando tecnología, trabajo técnico y mejora constante para garantizar semillas confiables y de alto rendimiento. Nuestro trabajo comienza mucho antes de llegar al campo. En cada proceso buscamos asegurar pureza, uniformidad y calidad, entendiendo que detrás de cada siembra hay una inversión, una planificación y una expectativa de producción. Además, trabajamos junto a productores ganaderos, ofreciendo alternativas de implantación y desarrollo de posturas adaptadas a las necesidades de cada establecimiento. Desde Máximo Paz, Santa Fe, seguimos creciendo con una versión clara: brindar semillas de calidad, respaldadas por experiencia, tecnología y trabajo constante. Semillero Bucini, calidad que comienza desde el origen. Ahora sí, de esta manera, con un cálido aplauso, recibimos al ingeniero agrónomo Gabriel Sorbrigen. Bueno, ¿se me escucha bien? Muchas gracias por la presentación y bueno, gracias a la Sociedad Rural de Rosario por invitarme al Congreso Ganadero. Me acuerdo de haber venido al primero como estudiante, así que bueno, un placer, digamos, estar acá después de varios años. También gracias a ustedes por estar. Ahora estamos a 5 minutos que empiece el Mundial, así que por ahí para los futboleros les agradezco la elección. El tema, como dijeron, que voy a presentar es el de pastoreo de cultivos de cobertura, que un poco le vamos a llamar cultivo de servicio, ¿sí? La cobertura es uno de los tantos servicios de ecosistema que nos puede brindar estos cultivos y particularmente su uso en la integración agrícola-ganadera en zonas agrícolas como estamos acá. ¿Qué temario voy a desarrollar como para tener una hoja de ruta de la presentación? Primero vamos a ver un poco sobre los enfoques emergentes, qué estamos viendo con esto de la nueva ganadería, qué visión tenemos nosotros desde la cátedra. Luego les voy a traer resultados de 2 experimentos que realizamos, digamos, con resultados tanto físicos productivos de la ganadería, de la parte agrícola, en zonas agrícolas, y vamos a hacer algunas consideraciones de lo que es el desempeño ambiental, solamente algunas, no lo vamos a desarrollar, y después vamos a ver cómo lo integramos en los sistemas, y acá un poco para dejárselas picando, la extensificación de los sistemas, que no va en contra de lo que dice Juan, de la intensificación, sino extensificar en ciertos momentos para poder intensificar en otros momentos, ¿bien? Un poco lo que planteaba Juan en el caso 3, ¿no? Yendo un poco al enfoque, ¿sí? ¿Cuál es la mirada? ¿Cómo surge esto del pastoreo de los cultivos de servicio? Y acá, bueno, lo cito a Julio Gali, ¿sí? de la cátedra, donde
vemos distintos enfoques. ¿Cómo aparece? Bueno, desde la mirada agrícola, sistemas netamente agrícolas empezaron a incorporar los cultivos de servicio con diversos objetivos, ¿sí? La cobertura, por control de maleza, gestión del agua, diversas cuestiones para atender esas problemáticas. Y después se encontraron con, che, tengo un montón de biomasa disponible, la puedo pastorear y conservar los servicios ecosistémicos. De ahí viene esa pregunta. Pero también, desde el lado de quienes estamos más desde la ganadería, con una mirada más ganadera, donde los cultivos, digamos, los tradicionales verdeos, donde nos enfocamos en, bueno, aprovechémoslo al máximo, ¿sí? Maximicemos la eficiencia de aprovechamiento de esos verdeos, nos preguntamos, che, ¿lo puedo pastorear de manera tal que a su vez me permita obtener un servicio ecosistémico? Y entonces, de ahí, la idea y, digamos, lo que queremos transmitir para esta nueva ganadería es un enfoque integrado, ¿sí? Donde no tengamos una mirada por sobre la otra, sino que tengamos en cuenta cómo la agricultura me condiciona la ganadería, cómo la ganadería me condiciona la agricultura, y tengamos esa mirada más integral, donde veamos el rol del pastoreo para regular esos servicios ecosistémicos que me puede dar el cultivo. ¿Bien? Haciendo un poco de historia de cómo surge esta línea de trabajo dentro de la cátedra, ¿sí? Esto es una línea de trabajo donde la intensidad de pastoreo fue la que se evaluó. 4 intensidades, un trabajo de Alejandra Planisic con Julio Gali de más de 10 años de datos, de la cual se desprenden estos resultados, que acá tenemos docente de forrajes, curva de Mott, ¿sí? Muy similar, ¿sí? Acá tenemos carga baja, moderada, alta, que lo podemos ver con cuál es la altura remanente que estamos dejando sobre esos cultivos de servicio, en este caso ryegrass, de una secuencia ryegrass-soja, durante 10 años, y vemos acá reflejado la carga, desde baja carga, mayor altura remanente, y en la medida que intensificamos en carga, tenemos menor altura remanente. ¿Qué vemos acá? Bueno, los triangulitos son la respuesta individual y los circulitos la respuesta en producción por hectárea. Entonces de acá se desprende lo que vamos a ver en los diseños experimentales de los ensayos que les traje los resultados, es que esta intensidad de pastoreo moderado, apuntando a esos 15 centímetros, de alguna manera es la que estaría conciliando, digamos, altos desempeños individuales con altas producciones por hectárea, ¿sí? Es como una manera de conciliarlo y manteniendo un remanente que me permita sostener esos cultivos, digamos, los servicios de estos cultivos de cobertura. Bien. ¿Qué experimentos son los que traje resultados? Bueno, acá tenemos dentro de, digamos, 2 ambientes, ¿sí? En la Facultad de Ciencias Agrarias de Zavalla, ambiente de suelo de aptitud agrícola, y en la Estación Experimental de Marcos Juárez, también suelos de aptitud agrícola, y acá lo que se evaluaron fueron en Zavalla, una secuencia ryegrass con trébol rojo, maíz para silaje, y está la flechita indicando, bueno, se va repitiendo año a año, utilizando las vaquillonas de recría del tambo, volando. Y en Marcos Juárez, una secuencia de triticales soja, que no se repite, sino que es una evaluación dentro de la fase agrícola de una rotación, 4 años de pastura, 4 años de cultivos agrícolas. Bien. Empezamos por los resultados de este experimento en Zavalla, que ya lleva 3 campañas, ¿sí? 23-24 hasta la campaña 25-26. Hoy estamos ya en la 4ª campaña, empezamos hace 15 días con el pastoreo. Y acá lo que estamos evaluando son 3 tratamientos, ¿sí? Maíz para silaje, y sin cultivo de cobertura, ¿sí? El tratamiento de barbecho, un tratamiento donde el cultivo de servicio está sin pastoreo, ryegrass con trébol rojo, y después el maíz para silaje, maíz de primera, ¿sí? Ryegrasses sembrados temprano, en marzo, y el otro tratamiento donde tenemos un pastoreo moderado, ¿sí? Ya apuntamos directamente a ese objetivo de 15 centímetros que veíamos de los experimentos anteriores.
también con maíz para silaje como cultivo sucesor. ¿Cómo manejamos el pastoreo? Y acá capaz que vamos a mover alguna estantería, pero hacemos pastoreo continuo, ¿bien? Y hacemos pastoreo continuo. Acá están los chicos, Martín y Agus, midiendo la altura para ir haciendo, digamos, el pastoreo continuo no es que largamos los animales y no hacemos más nada, sino que vamos regulando asignación de superficie y digamos, por ahí bajamos la carga sacando algún animal volante para mantener esa altura de 15 centímetros. Acá a su vez vemos de fondo también uno de los testigos sin pastoreo. Y esto es particularmente de la campaña pasada. Fíjense, empezamos el pastoreo digamos, a fines de mayo, principios de junio. Las 3 líneas son por las 3 repeticiones del ensayo. Asignamos una superficie un poco menor para ir estableciendo esa altura remanente y luego lo vamos monitoreando semanalmente y mantuvimos la altura en 98 días de pastoreo, ¿sí? Desde junio hasta septiembre, en el orden de los 14, 15 centímetros, ¿sí? Digamos el rango entre 12 y 17 centímetros, que bueno, después vamos a digamos, se suprime químicamente y vamos a la siembra del cultivo de maíz. ¿Qué datos tenemos a nivel de producción de biomasa? En primer lugar, vamos a ver, acá arriba vemos el gráfico de producción de biomasa acumulada, ¿sí? Acumulada durante todo el proceso. En azul son los datos sin pastoreo y en verde tenemos los datos de los tratamientos pastoreados. ¿Bien? Y abajo vemos la biomasa remanente al momento de la supresión de los cultivos. Lo que vemos, ¿sí? Es que digamos, producciones sin pastoreo en el orden de los 6.000, 7.000, por ahí dependiendo de la campaña, kilos de raigras. Y vemos que, salvo en la segunda campaña, vemos digamos, que el pastoreo genera una pequeña reducción en la producción de biomasa, pero fíjense que la producción en las 3 campañas tuvimos 5.500 kilos de materia seca por hectárea acumulada. Después, a la hora de evaluar la biomasa remanente, obviamente tenemos diferencias significativas propias de que, bueno, el sin pastoreo acumuló más, la biomasa acumulada es la que nos queda al final, pero en el pastoreado tenemos, bueno, entre 1.500 y 2.000 kilos de biomasa remanente que también me van a brindar esa cobertura y a su vez, digamos, no tengo que lidiar con esta cantidad de biomasa pensando en la siembra. ¿Sí? Pasando a lo que es el desempeño individual, estos son por ahí, digamos, la producción animal y el desempeño individual también. Estos son los promedios de las 3 campañas, ¿sí? Manejamos, para mantener esos 15 centímetros de altura remanente, tuvimos una carga de 1.100 kilos de peso vivo por hectárea, en promedio en los 90 días de pastoreo, y una producción de 283 kilos de peso vivo o de carne por hectárea. En este caso, si bien son las vaquillonas, son nuestros animales experimentales, no van a ir con destino a faena, pero valorizamos la producción con la producción y su aumento de peso. ¿Bien? En aumento de peso estuvimos en promedio en los 800 gramos por día, con, digamos, siempre entre 90 y 100 días en pastoreo, y la altura en pastoreo estuvo entre 13, 14, 15 centímetros, logrando un poco estos pastoreos moderados, que es lo que buscábamos. Si vemos la gráfica de Ale Planisic, estos valores de aumento medio diario con las alturas de pastoreo, digamos, condicen fuertemente con esos antecedentes. ¿Bien? ¿Qué pasó después entonces conectando con la fase agrícola, ¿no? Entonces, hicimos mediciones de agua útil a la siembra del maíz en todas las campañas. Entonces, vimos en realidad que no hubo diferencias significativas al momento de la siembra, ¿sí? Ahora, es verdad que hay trabajos que, digamos, por ejemplo, Tomás Baigorria y Anita Marco Juárez hablan de un uso consultivo del cultivo de cobertura, digamos, sin pastoreo, de 40, 30 milímetros de agua útil.
Bien, acá no lo vimos como tal, digamos, no tuvimos diferencias significativas. Esto toda la siembra, pero en la campaña 24-25, como para verlo desde un enfoque un poco más dinámico a cómo nos impacta sobre la dinámica del agua, y esta foto es básicamente del tratamiento de barbecho. Imagínense cómo va a infiltrar el agua bajo esas condiciones. Bien. Cuando suprimimos el cultivo de servicio, en septiembre, no teníamos la humedad suficiente para poder hacer la siembra. Entonces, demoramos la siembra del maíz hasta que, ocurrieron las precipitaciones. Fíjense que acá está un poco el orden de esos valores que hablaba Tomás Baigorria, ¿sí? Si bien esto no fue significativo, ¿sí? 40 milímetros, pero después de la ocurrencia de la lluvia, este es el valor que, efectivamente a la siembra de maíz que está en las barras anteriores. Pero si vemos que en octubre, los que se acuerdan de la campaña acá, bueno, en octubre llovieron 150 milímetros. Si vemos cuánto acumularon, fíjense que en la situación de barbecho, el 42% de esos 150 milímetros nos lo encontramos después en el perfil de suelo. Esto, aclaro, por ahí al metro de profundidad hicimos, ¿sí? Por ahí más en profundidad podemos tener algo más de agua. Pero fíjense, en los que tenían cultivo de servicio, con y sin pastoreo, la eficiencia de cosecha de agua fue mucho más alta. Y no hubo diferencia, el pastoreo no tuvo un impacto negativo, ¿sí? Tenemos la misma letra, ¿sí? Alrededor del 80% de eficiencia de cosecha de esa agua. Entonces, esto nos habla de, si bien podemos tener diferencia en lo que es el uso consultivo, pensar en manejar esto, el momento de supresión del cultivo de servicio, pensando en las posibilidades de recarga, y vamos a tener mejores condiciones para cosechar esa agua de lluvia, y por ahí 30 milímetros de uso consultivo al momento del secado no van a ser los que nos definan el partido. Viendo un poco las diferencias, que nos encontramos en rendimiento, por ahí algunas respuestas variables, ¿sí? En general, no vemos no vemos diferencias significativas en rendimiento. Esto es en materia seca de planta entera, ¿sí? Porque es maíz para silaje. Sí vimos por ahí en la campaña 25-26, acá tuvimos un raigraz de 8.000 kilos de producción. Sí, acá sí tuvimos algún detrimento en la producción sin pastoreo. Y bueno, alguna diferencia en la primera campaña. En general, después lo vamos a reforzar con otros resultados, no vemos un impacto sobre el rendimiento de los cultivos agrícolas sucesores. Pasando al otro experimento, este lo hicimos en INTA Marcos Juárez, con Nico Bertram, con la gente de suelos, Vanessa Pegoraro, Tomás Baigorria, Jimena Ortiz, Claudio Lorenzón. Y lo que hicimos acá, en una secuencia, como les comentaba, de una rotación, 4 años de pastura, 4 años de agricultura, acá insertamos este ensayo, este experimento, donde evaluamos el triticale como cultivo de servicio previo a una soja, y antes teníamos una soja, es decir, acá tenemos un poquito más condicionado la ventana por la agricultura, ¿sí? Y vamos a ver que son, nos impactan, o sea, son triticales sembrados después de la soja, fines de abril, primeros días de mayo, ¿bien? Y luego también fuimos a una soja primera. Acá el diseño que hicimos fue el cultivo sin pastoreo, el pastoreo moderado apuntando a 20 centímetros y un pastoreo intenso a 10 centímetros con y sin suplementación con grano de maíz. Hicimos esto y después, esto lo hicimos en la campaña 22-23. ¿Quién se acuerda de la campaña 22-23? Acá en Marcos Juárez llovieron 467 milímetros. Entonces nos generó un escenario para evaluar la sequía y cómo me puede el pastoreo estar jugando ahí. Bien, la napa, teníamos feratímetros hasta 4,5 metros, ni la veíamos la napa, entonces tampoco tenemos aporte de napa, que en Marcos Juárez por ahí es algo típico. Acá tenemos, esto nos condicionó también los momentos de inicio del pastoreo, vamos a ver. Estos son fotos de septiembre,
de lo que es la instalación del pastoreo intenso, del pastoreo moderado. ¿Sí? Acá una de las parcelas sin pastoreo, con pastoreo intenso. Acá ya un poco nos habla de también la evolución de la altura. ¿Sí? Acá tenemos las dos curvas naranja y azul, son de los intensos con y sin suplementación, que llegamos a 10 centímetros. Digamos, empezamos el pastoreo a mediados de agosto, fíjense, lluvias entre mayo y julio, 4 milímetros. Eso nos demoró todo. Y en el pastoreo moderado, ¿sí? Estuvimos al secado 26 centímetros de altura, y también medimos índice de área foliar, que tuvimos diferencias significativas. ¿Bien? Entonces tuvimos 56 días de pastoreo, o sea, un pastoreo más acotado, y secamos para una siembra de soja de primera. De la misma manera que habíamos antes, bueno, ¿cómo me afectó sobre la producción de biomasa? ¿Sí? En amarillo es la final al secado, esto sin pastoreo, pastoreo moderado, pastoreo intenso, y en verde también tenemos la producción acumulada, ¿sí? Considerando lo que se produjo también con los animales arriba. Y vimos que el pastoreo moderado, ¿sí? Produjo 8.000 kilos de biomasa, el triticale, y que no hubo diferencia con el sin pastoreo, o sea, el pastoreo no le afectó el crecimiento, sí el pastoreo intenso, 5.500, similar a lo que veíamos antes en el pastoreo a 14 centímetros que teníamos en el experimento de Zavalla. Bien. Y después, bueno, ¿cómo respondieron los animales? Acá sí tuvimos diferentes tratamientos, el pastoreo moderado, pastoreo intenso y el intenso con suplementación. Acá, bueno, estos son los animales que usamos, novillitos de 300 kilos, que venían previamente recriados sobre pasturas de alfalfa de los módulos del INTA, Angus negro, algunos colorados, como vemos en la foto, muy parejitos, lindos. Y tuvimos diferencias en ganancia de peso. Fíjense, en 60 días de pastoreo, 56 días de pastoreo, los animales pastoreando moderados tuvieron 1 kilo, casi 400 de ganancia de peso vivo, y los de pastoreo intenso tampoco estuvieron muy mal, o sea, estuvieron bárbaros, pero 1 kilo 100. Pero acá, cuando veíamos la suplementación, que fue con grano maíz al 0,7% de peso vivo, nosotros nos planteamos como hipótesis de que en el pastoreo intenso, con menores remanentes, esperábamos tener una respuesta más de adición al suplemento y una mejora en el desempeño individual, y que me trate de equiparar con el moderado, que no ocurrió. ¿Bien? Y esto lo vamos a ver también, que no solamente es ganancia de peso vivo, sino que es medimos cómo evolucionaba el espesor de grasa dorsal. ¿Bien? Entonces acá, básicamente, correlacionamos los aumentos medio diarios que obtuvimos con la tasa de engrasamiento. Acá en el gráfico está en milímetros por día, pero acá le pongo, bueno, qué equivale en milímetros por mes. Imaginémonos que un novillo terminado queremos que llegue con 6, 7, 8 milímetros de espesor de grasa dorsal. Entonces, pasamos de 1,2, ¿sí? a los que tenían ganancia de casi 1,4 kg a 2 milímetros por mes, que son tasas de engrasamiento propias de un corral. ¿Sí? Solo comieron triticales, ¿sí? Lo cual es importante, y un poco también lo comentaba Juan, o sea, imaginemos esto en cómo sigue la historia de estos novillitos, ¿sí? Entonces, este animal, ¿sí? Si imaginamos un planteo donde después van a corral, estos animales van a entrar con 3,80 al corral, versus esto 3,60, en 3,60. Van a entrar con mayor peso de ingreso, con mayor engrasamiento, y puedo o aumentar los pesos de faena o reducir las necesidades de terminación. Posiblemente depende de la relación de precio, convenga o no tenerlo un nivel de terminación acotado, un engorde corto, un corral corto, y los mando a faena. ¿Bien? ¿Cómo fue la producción por hectárea y la carga? La carga en el moderado, fíjense, muy parecido a lo que veíamos antes para Herrera, 1.100 kilos. Obviamente esto acotado a los 60 días de pastoreo, redondeando, y produciendo 250 kilos de peso vivo por hectárea.
Con los pastoreos intensos tuvimos cargas más cercanas a los 2000 y cuando suplementamos mejoró la producción a 400 kilos de peso vivo por hectárea. ¿Bien? Después vamos a volver un poquito sobre eso. De la misma manera que veíamos antes, cómo me impacta sobre la dinámica del agua, sobre el consumo de agua. Acá, tuvimos alguna ocurrencia de lluvia que nos permitió sembrar la soja, pero después la campaña se puso muy brava. Pero fíjense, el pastoreo en bajo pastoreo intenso, que esto es una foto de primeros días de diciembre, tuvimos agua útil, acá hasta el 1,5 metros, hicimos con Tommy, 82 milímetros, ¿sí? Hasta el 1,5 metros. Con el pastoreo moderado, que vemos otra situación, 69 milímetros, y sin pastoreo, 50 milímetros. Y acá nos dio diferencias significativas, ¿sí? De 30 milímetros a favor del pastoreado intenso. De alguna manera, después lo vimos que lo que nos explicaba esto era la diferencia en el índice de área foliar. Entonces, podemos pensar en el pastoreo como una manera para reducir la evapotranspiración del cultivo y ahorrar agua, que después, esto, la verdad que la campaña después se puso muy complicada, entonces tampoco fue una ventaja, ¿no? Pero podemos pensar en el pastoreo tal vez para demorar la decisión de suprimir el cultivo, ¿no? ¿Cómo después esto nos dio el rendimiento? Como les decía, la campaña fue muy complicada y no hubo diferencias significativas. Esa diferencia en el pastoreo intenso, si bien numéricamente parece mayor, no fue significativa. Tampoco hubo efectos sobre el contenido de proteína o sobre el contenido de aceite en el grano. Si lo vemos a nivel global, entonces vemos que no hubo diferencias significativas en soja. Acá en producción de carne, sin pastoreo, no produjimos carne. En la medida que lo vemos en azul, en la medida que incluimos el pastoreo, tuvimos 250 kilos y logramos los 400 kilos en el planteo intenso con suplementación. Bien, pero acá les incluí por hectárea cuánto se usó de grano, de maíz, 670 kilos, y justo tenemos el tratamiento de pastoreo intenso sin suplementación. Entonces podemos estimar, bueno, acá produjimos 60 kilos más de carne usando 700 kilos de maíz, nos da una conversión de 11:1, generalmente es mala, después pueden tomar la decisión que les parezca en función de la relación de precio. Algunos comentarios del desempeño ambiental, ¿sí? Algunas cositas que estamos midiendo. Acá volvemos al ensayo de Zavalla, ¿sí? Acá, luego de 3 años de los tratamientos que veíamos sin cultivo de servicio sin pastoreo y pastoreado, vemos esto es el carbono en el suelo en función de la profundidad. Lo que queremos ver es si hay diferencias en lo que es el carbono en la zona de enriquecimiento de las raíces. Y ya en 3 años se empieza a despegar el tratamiento de barbecho, que fíjense que es maíz para silaje, o sea, es un monocultivo de maíz para silaje sin nada en el medio, es exigente. Entonces cuando queremos evaluar estos aspectos, que son fundamentales, centrales, tenemos que pensar en ensayos de larga duración, en que no vamos a tener la respuesta mañana. Sí, entonces eso lo estamos trabajando también con modelos de simulación, ¿sí? Que nos permiten tratar de planificar y tener en cuenta estos aspectos ambientales referidos al balance de carbono y después usar los ensayos para ir verificando esas cuestiones. Acá, de manera sencilla, el modelo tiene un componente de balance de carbono en el suelo de la AMG, un componente que estima el consumo de materia seca de los animales y las emisiones por IPCC, y lo que hace es calcular, ¿sí? Los distintos pools de ingreso de carbono al suelo, considerando también raíces, remanentes, rastrojos, del planteo integrado, ¿sí? Tanto ganadero, del cultivo de servicio, como agrícola, bueno, en este caso de maíz para silaje, por eso el rastrojo es muy bajito, afectado por los coeficientes de humificación, considera las pérdidas por mineralización
y nos estima un balance de carbono favorable que iría un poco en línea con las tendencias preliminares que están evaluando. Lo interesante también es verlo y cotejarlo contra las emisiones. Entonces, podríamos estar compensando, si tenemos unas emisiones, según IPCC, de 200 kilos de carbono y estamos capturando en el suelo 100 kilos de carbono, podríamos estar compensando con esta integración 50% de las emisiones con la captura de carbono en el suelo. Bien. Veo cómo creo que estamos bien. Con esto ya vamos a ir cerrando. Y acá, esto que yo ponía como extensificación de los sistemas, como para llamar un poco la atención, pero va en línea con lo que mencionaba Juan hoy. Y acá lo queremos traer, ¿cómo lo pienso esto en un sistema más complejo? ¿Sí? Acá estamos en una situación experimental, acotada, una fase. ¿Cómo lo pienso en un campo con una rotación más compleja, con varios lotes, varios ambientes? Y en esto les traigo otro proyecto que estamos trabajando, en este caso con Sistema Chakra de APRESID, con Leo Ventroni, también está Ignacio Toro como técnico responsable de la Chacra, donde estamos evaluando distintos sistemas integrados de Provincia de Buenos Aires y La Pampa. Acá les traigo en el caso de las 2N, ¿sí? Que está en sobre suelos de excelente aptitud, en la zona de aptitud agrícola, en la zona de Tandil, que lo manejan Rafael Zabaleta y Alberto Balbarrey, ya con 28 años de historia de sistemas integrados bajo siembra directa. ¿Y a qué le digo esto de la extensificación? Acá este sistema donde requiere terminación de novillos sobre una rotación que incluye pasturas, que incluye cultivos anuales y que tiene una gran presencia de cultivos de servicio, de avena con vicia, sembrados de manera diferente, o sea, algunos tempranos sobre fina, otros boleados sobre maíz. Entonces con eso hace un escalonamiento de la siembra y puede extender el periodo de utilización de esos cultivos de servicio. Y fíjense que si nosotros vemos a nivel en verde de los lotes que tienen uso ganadero en la estación de otoño-invierno versus en verde acá en primavera-verano, como esto de extensificar, agrando el campo, básicamente, aprovechando, incluyendo cultivos de servicio en pastoreo. Agrando el campo, puedo bajar, o sea, en este caso, sostienen más stock, pero bajo la carga en otoño-invierno, y en primavera-verano, ¿sí? Puedo sostener la mayor carga. Un poco, si bien con números diferentes, sería un poco la idea de lo que planteaba Juan en el caso 3, ¿sí? En invierno bajo la carga de las pasturas perennes, recrío sobre los cultivos de servicio y después tengo animales para recargar en primavera mi sistema. En este caso también, fíjense que el sistema lo integra en la medida que va terminando, por cómo está planteado y que tiene fuerte participación del cultivo de servicio en su cadena forrajera. En la medida que va saliendo de los cultivos de servicio, va entrando con los animales a corral. Eso es lo que queremos ver. O sea, en verde cantidad de animales pastoreando, después en amarillo cuando entran a corral. Pero acá hay mucho margen de, podemos trabajar sobre cómo hacemos el manejo del pastoreo de esos cultivos de servicio para tener esas altas ganancias, entrar con un mayor peso, un mayor engrasamiento al corral, acortar las necesidades de terminación y mejorar el desempeño del sistema en su conjunto. Y acá también, gracias a la gente de las 2N, están los datos de rendimiento de la soja, que viene atrás de esos cultivos de servicio. En naranja es soja de primera y en verde soja que viene atrás de avenas con vicia, avena con vicia boleada, ¿sí? Y en todos los casos, fíjense que refuerza esto de que no hay que se puede pastorear sin tener un impacto negativo sobre la soja, ¿sí? Tenemos rendimientos similares, incluso con menor coeficiente de variación, son datos de campo, pero tienen un gran valor. Y les dejé también lo de soja de segunda, ¿sí?
Acá otro ambiente, la soja de segunda tiene otro potencial de crecimiento, de rendimiento mucho menor, pero para destacar que cuando nosotros planteamos una secuencia con cultivo de servicio pastoreo, después podemos sembrar fechas de primera, ¿sí? Entonces podemos tratar de no perder al menos el rendimiento potencial de una soja de segunda, que obviamente vamos a partir de un potencial más bajo. Como mensajes finales, creo que al final me aceleré, así que lo hice más rápido de lo que me imaginaba. Bueno, el pastoreo de cultivo de servicio lo podemos incluir sin afectar el rendimiento agrícola, ¿sí? Lo que es el pastoreo moderado, podríamos aumentar la producción forrajera, mejorar el desempeño individual, también tenemos mejores indicadores de salud del suelo respecto a los pastoreos intensos por estos mayores remanentes. El pastoreo intenso lo podríamos usar como una estrategia para reducir el consumo de agua, o lo podemos pensar de, che, yo planifico hacia una carga para apuntar a un pastoreo moderado. Después tengo un contexto de que me restringe el crecimiento de mis cultivos, y ahí es como que, bueno, en lugar de estar apuntando a 15, 20, y me admito irme entre 10 y 15, o me voy hasta 10, ¿sí? O puedo decidir, bueno, en función de cómo esté la relación de precio, puedo decidir, bueno, voy a suplementar, ¿sí? que logró una mayor producción por hectárea, si bien la conversión no fue la mejor. ¿Bien? Y esto de reforzar que digamos, la inclusión y de sumar superficie digamos, en pastoreo, en otoño-invierno me va a permitir bajar la presión en esa época en las pasturas y tener los animales, las bocas suficientes para pastorear y tener una buena eficiencia en mi sistema en primavera y verano. Así que, bueno, eso es todo. Lo aceleré un poco, pero bueno. Muchas gracias. Este es mi correo y cualquier cosa también estamos en la facultad. Muchas gracias, ingeniero. Un placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Bueno, vamos